Dios les bendiga a todos los hermanos en este día. Le damos gracias al Señor por un día más de vida en cual vamos a compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Siempre saludamos a los suscriptores, que la paz de Dios esté en sus vidas. Sigan compartiendo los videos y dejando sentir que la palabra de Dios haga efecto en las vidas de otras personas. También saludamos a los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. En este día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, pero vamos primeramente a leer la palabra de Dios. Buscamos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que lee de la siguiente forma: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tema de hoy es: ¿atrasas el propósito de Dios? En este día de hoy, el tema que estamos tocando, ¿atrasas el propósito de Dios?, es la pregunta que tenemos como interrogante en este tema. Pero antes de empezar a desarrollar este texto que hemos tocado, vamos primeramente a usar ciertas palabras para tener los significados de ellas para poder empezar el tema. Vamos a desarrollar primeramente la palabra ignoréis. El significado de ignoréis es ignorante, no conocer y olvidarte. Esta palabra que está dentro de este texto, en cual hemos leído, que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. En esta ocasión Pedro está afirmando, ya no una sola vez, en diferentes partes de sus escritos, él afirmaba que no ignoráramos lo que él estaba hablando. Y esta parte que nosotros estamos hablando es que no nos olvidemos de esto. En este tema, ¿atrasas el propósito de Dios? Vamos a ver si en verdad, como muchas personas tienen por costumbre en decir, tú estás atrasando el propósito de Dios o tú estás atrasando el tiempo de Dios. Nada que ver. Ahora, otro de los significados que voy a desarrollar en este texto es: un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Dios no distingue entre un día y 1000 años, sino que ni el uno ni el otro afectan sus propósitos y promesas. En Salmo 94 dice esto: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Cuando afirmamos esto sobre que los 1000 años son como un día y un día como 1000 años, esto está hablando de que para Dios todo es igual, y que Dios no hace diferencia, y que Dios hace las cosas en su tiempo y como Él quiere y cuando Él quiere. Así que nosotros tenemos que empezar a afirmar y a reconocer que nosotros en ningún momento atrasamos el tiempo de Dios. Pero vamos a empezar a saber si en verdad Dios lo deja saber todo, para que Dios tenga el control del tiempo, del propósito y de todas las cosas que Dios hace con nuestras vidas cuando le buscamos en fidelidad a Dios. Dios tiene que dejar, cuando digo tiene, es que es un compromiso que Dios ha hecho con el hombre. Es el compromiso que ha hecho con cada uno de los hombres en la Biblia, con usted y conmigo. Y Él deja saber todas sus cosas. Ahora, para poder afirmar esto, Dios lo hace por medio de su Espíritu. En 1 Corintios 2, del 9 al 13, dice esto: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando Pablo está afirmando esto a los corintios, esta palabra le está diciendo que el Espíritu de Dios es el que da a saber todas las cosas al hombre. Pero ¿quién conoce al hombre sino Dios por medio de su Espíritu? No olvidemos que el Espíritu, hermanos, habita en nosotros. Dios escudriña lo profundo, de lo más profundo de nuestros pensamientos. Y sabe lo que va a pasar ya mañana, pasado mañana, durante los días. Ya Dios conoce todas las cosas. Por eso es que si Dios tiene el control primeramente del tiempo, de los propósitos que Él ya ha marcado en nuestras vidas, quiere decir que Dios sabe qué va a suceder en nuestro propósito. Cuando hablamos esto, tenemos que enfatizar quién es el que cumple el propósito de Dios. Vamos con calma para que vaya entendiendo. Usted y yo conocemos que Dios ha hablado a nuestras vidas. Dios habló a su vida y le ha marcado un propósito. Este propósito que Dios le ha marcado, Pancho, que está al lado de usted, no le tiene que interesar lo que Dios ha marcado en su vida, porque el único que va a atender, a hacerse responsable y el que va a dar cuenta por ese propósito en cual Dios te está dejando saber lo que quiere, es usted, soy yo. No es Pancho el que tiene que decirle lo que usted tiene que hacer. No es Juanito el de la esquina el que tiene que hablarle para que usted se mueva. Usted responde por la voz de Dios. Y usted es más responsable por lo que escucha de lo que Dios quiere que usted haga. Acuérdese que terrenalmente nosotros tenemos una libre voluntad para hacer todas las cosas y tenemos decisiones que tomar en esta tierra. Dios no va a tomar decisiones por nosotros. Así que cuando hablamos quién es el que cumple el propósito de Dios, somos nosotros, el hombre, el que está para cumplir el deseo del Padre, porque el Padre desea que usted cumpla lo que Él ya ha marcado para su vida. Usted lo hace, pero ya Dios sabe en qué momento lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, y eso Dios no tiene tiempo. Todo está en conforme a lo que ya Dios habló y se va a cumplir cuando ya Dios lo dictó, conforme a lo que usted actuó. Lo que quise decir fue que cuando usted actuara, entonces marca lo que ya Dios habló. Vamos a buscar Salmo 39 del 13 al 16. Dice esto: porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en las más profundo de la tierra. Mi embrión brilló en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando hablamos sobre esto, David escribiendo que ya Dios conoce todas las cosas, porque ya Dios escribió en su libro el deseo y todo lo que usted iba a ejecutar antes de ese deseo que Dios le habló a usted. Todo está marcado conforme a lo que usted, su forma de ser, ha decidido. Por eso es que usted decide en esta tierra, ya Dios sabe su destino. Y Dios no busca que usted perezca, todo el tiempo va a estar hablando a su vida para que corrija sus acciones
y que usted torne a mirar todo el tiempo la voluntad de Dios. Este propósito que usted ni yo podemos atrasar, este propósito que usted y yo no podemos adelantar, este propósito ya está escrito en el libro y Dios sabe todo lo que usted va a ejecutar antes que usted lo haga. La Biblia habla muy claro y no hace confusión en el hombre. Tenemos ciertos ejemplos. Cuando ya Dios marcó en el hombre, como a Noé, Dios le habló a Noé. Cuando Dios le habla a Noé, quien ejecutaba la acción de lo que Dios quiso para poder preservar al hombre, era Noé. Noé, si quería, no construía el arca, pero ya Dios sabía que él lo iba a hacer porque ya estaba marcado dentro del propósito y ya Dios conocía a Noé. Por eso es que cuando Dios llama a un hombre, Dios sabe a quién llama, porque Dios sabe con qué corazón dispuesto lo va a hacer. Llamó a Abraham. Sabemos que Abraham tenía que caminar a lo invisible sin saber para dónde iba, pero Dios sabía que él iba a confiar en lo que él estaba escuchando. Por eso se le llamó el padre de la fe, porque confió plenamente en lo que ya Dios había dictado en su vida. No solamente esto, también a Moisés. Moisés, cuando lo llama, no importando que el ángel de Jehová en el capítulo 4 de Éxodo le salió al encuentro para matarlo, ya Dios sabía que Moisés iba a actuar de esa forma. Pero Dios tenía que poner corrección en la vida de él para que supiera que Dios no estaba jugando, que lo de Dios era serio. Por eso es que Dios marca no solamente el propósito, marca la corrección para que el propósito sea adecuadamente conforme a lo que ya Dios había dictado en su propósito. Pablo pasó con lo mismo. Si yo me pongo a hablar de la vida de Pablo, estudioso de la ley, enseñado por Gamaliel, hebreo de hebreos, por la ley fariseo, pero este Pablo, en cual Jesús se le metió en el camino y tuvo una experiencia con Dios. Él fue sanado, él fue restaurado, pero lo que estaba ejecutado conforme a todas las enseñanzas que Pablo había adquirido, Dios no tuvo que enseñarle nada. Dios lo único que hizo fue enseñarle que por causa de él iba a padecer. Este Pablo, que ya el propósito de Dios estaba marcado, en cual se lo dejó saber Ananías, el que oró por él, en cual fue sanado de la vista y de sus ojos cayeron 2 escamas. Este Pablo, en cual persiguió también, llamado Saulo en un tiempo atrás, persiguió a la iglesia. Ya Dios sabía que él iba a ser el apóstol abortivo, en cual fue enviado a los gentiles para traerlos a las nuevas del evangelio. Por eso es que Dios marca el propósito, no importando cuánto tiempo se tarde, Dios sabe que se va a cumplir lo que ya Él dictó, porque Él te llama con un propósito. Él sabe que tú puedes, Él sabe que tú lo vas a hacer, porque ya está dictado conforme a lo que Dios vio en ti. Ahora, ¿quién marcó el propósito mayor? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién aún Él más que se conoce y ha tenido confianza en cuanto a Él mismo para confiar en nosotros su propósito? Así que empecemos a estudiar bien lo que estamos hablando y tomemos corrección, que nosotros no tenemos ni aún la voluntad en esta tierra para trazar el tiempo y el propósito de Dios. Ahora, cuando Dios llama al hombre y tiene un propósito con el hombre, Dios siempre va a hacer promesas. Las promesas de Dios están dentro de su propósito. No sale fuera del marco de su propósito. Ya Dios sabe si que Dios te llamó, te hizo promesas y te envió y tú te apartaste. Escucha bien lo que estoy hablando. Las promesas
se mantienen esperando, pero ya Dios sabe que tú vas a volver. No importando los años que tú vas a tardarte, tú vas a volver al propósito. Porque Dios ya había dictado en aquel libro, por eso fue que te llamó. No importando que tú hayas desviado tus debilidades, la forma tuya de pensar, Dios sabía y Dios sabe que tú vas a volver. Tú eres el que marcas el propósito de Dios y lo que Dios te prometió va a caminar cuando tú empieces a cumplir el propósito de Dios. ¿En por qué te lo digo? Mire, Josué, y cuando estoy hablando de Josué, el sacerdote Josué, en el libro de Zacarías, cuando salió allá a construir el templo, estamos hablando que salió Zorobabel juntamente con Jesús, conocido como Josué. Este sacerdote, empezaron a haber problemas allá en Israel. Y cuando empezaron los problemas en Israel, ellos detuvieron la obra y la obra fue detenida por 15 años, la construcción del templo. Ahí Dios envía entonces a Nehemías. Pero vamos a hablar de Josué. Cuando se detiene la obra, en Ageo habla que ellos se metieron dentro de sus casas, atesornadas. Empezaron a arreglar su lugar, olvidándose de arreglar el lugar de Dios. Y se olvidaron. Josué, el sacerdote, cuando está hablando de la redactación del libro de Zacarías, el profeta Zacarías en el capítulo 3 dice que se quitó sus ropas sacerdotales y se puso ropas viles. Quiere decir que él desocupó lo que era el sacerdocio y empezó a vestir comúnmente como un hombre natural. Y se metió dentro de su casa, y hablamos ahora mismo en lo espiritual, se mete dentro de sus pensamientos y se olvidó de la voluntad de Dios. Nos ha pasado esto a nosotros, que nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha enviado y nos hemos enfocado en otras cosas. Y nos hemos quitado nuestras vestiduras y hemos tomado vestiduras de pensamientos terrenales fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios lo que está ejecutando es tu vida, que tú crezcas en lo espiritual para que puedas arrebatar el reino de los cielos. Esto que estoy hablando, no importando el acusador que vaya al reino de los cielos a acusarte, el que dice que está a la mano derecha, supuestamente el que está a nuestra mano derecha sea el abogado, y este momento el que estaba enfrentando a Josué como defensa era el que lo estaba hundiendo, el enemigo. Pero donde tú dejaste a Dios, así mismo Dios lo afirmó con Josué, quitándole sus ropas viles, poniéndole vestiduras nuevamente limpias sacerdotales, y le puso mitra, la mitra de la autoridad, santidad a Jehová, en cual nos ha dado la santidad y ha puesto que nuestros pensamientos estén limpios para que podamos ejecutar la voluntad de Dios. Pero dijo que donde Él lo había dejado, ahí mismo Dios lo ponía, lo posicionaba, lo constituía. Quiere decir que no importa si te apartaste, donde tú dejaste a Dios, Dios vuelve a ponerte. Pero tú tienes que corregir tus acciones. Cuando hablamos de esto, tú que le sirves a Dios, es tiempo de empezar a corregir nuestras acciones y salir de nuestra forma de pensar para que el propósito de Dios se marque conforme a lo que Dios te habló. Y sus promesas, mientras las promesas estén en el propósito, las promesas van a estar latentes y van a cumplirse conforme a lo que Dios ha dictado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice esto: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, escuche bien lo que estoy hablando, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando hablamos de que todos procedan al arrepentimiento, estamos hablando que todos procedan al camino correcto que Dios nos dictó, nos habló, nos
dirigió, nos enfatizó y nos señaló para que camináramos. Quiere decir que Él siempre actúa con paciencia, sabiendo que nuestra forma de ser es diferente a su forma de pensar. Por eso es que los pensamientos de Dios son más altos que los hombres. Y el hombre no conoce ni nunca va a poder comprender la voluntad de Dios ni sus pensamientos. Lo único que te va a hacer comprender la voluntad de Dios es cuando tú empiezas a marcar los pasos del propósito de Dios. Y vas a conocer lo que Dios va a hacer con tu vida. Entendamos que todo lo que Dios nos quiere enseñar y todo lo que nos rodea, no importando cuál sea el propósito, es para enseñanza y para crecimiento. Y para Dios manifestarse en tu vida. Te voy a dejar con este texto para que tu vida se afirme más. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí nos dice son escogidos. Aquí dice son llamados. Somos todos llamados de Dios. Quiere decir que todas las cosas no nos ayudan a bien. No hay tropiezos. Los tropiezos los ponemos nosotros. No hay obstáculos. Los obstáculos los ponemos nosotros. La lucha es de continua y no es contra sangre ni carne, sino que ya sabemos que es contra principados y potestades. No es una guerra. Tenemos una lucha continua, un tú a tú, un mano a mano. Y esto que le estoy hablando nos ayuda a bien, conforme a su propósito. Quiere decir que Dios ya marcó, estableció. Nosotros cumplimos la voluntad de Dios y es en el tiempo adecuado del Señor. Nosotros no atrasamos nada. Así que aproveche esta enseñanza y afírmela en su vida y hágala de crecimiento en su corazón. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Te pido que tú sigas marcando el propósito en mis hermanos. Aquellos que se apartaron, Dios mío, redargúyeles para que vuelvan y que firmen sus pies en el propósito que tú les hablaste. Ayuda, Dios mío, a mis hermanos que están día a día en el propósito, que algunas veces no lo entienden, pero están aprendiendo a conocerte. Glorifícate en sus vidas y obra en sus vidas para que vean tus promesas. Gracias por tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un día más hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Que la bendición de Dios y la unción de su Espíritu Santo los cobije. Dios les bendiga.